Buenas noches, hermanos. Estamos aquí pues agradeciéndole a Dios que nos ha permitido, la verdad, tener otra semana más de vida y seguir aprendiendo de su palabra, estarnos fortaleciendo día a día con su palabra y la verdad es grato estar estudiando su palabra y pues continuar con todas estas cualidades que el Señor quiere para nosotros. Y el tema de hoy se llama la influencia buena del cristiano. Y aquí el autor nos da unos puntos de vista, ¿no? Que dice que la palabra influencia realmente no es bíblica, pero veremos un concepto bíblico. Y para ello, pues vamos a ver Hechos 25:2. También pues el significado de la influencia, dice, es acción que ejerce una cosa sobre una persona o sobre otra cosa. Influencia de la opinión pública, autoridad e importancia. Y también nos dice que la influencia es la fuerza que el hombre tiene para afectar a otros. Esta fuerza se ejerce consciente e inconscientemente. Y vemos a través de nuestra vida cómo hemos conocido gente influyente que afecta otras vidas. Pero aquí lo vamos a ver principalmente el ser más influyente que podemos conocer, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y pues para empezar de lleno al tema, pues vamos a poner estos momentos en las manos de nuestro Señor y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti día a día, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, Señor, y que siempre estás viendo por nosotros. Gracias, Padre hermoso, por permitirnos estar aquí para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy y porque nos has mantenido con bien, Señor. Tenemos pruebas, sí, Señor, sabemos que hay pruebas y que con tus fuerzas, Señor, no con las nuestras, vamos a resistir cualquier tempestad, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, pues la palabra la influencia no existe, pero sí la conocemos mucho. A veces cuando queremos, no sé, yo en mi caso, una vez cuando estaba pequeño, mi hijo Jonathan, me acuerdo que para poderlo cambiar de escuela, no era fácil a donde lo quería que ingresara. Y lo que tuvimos que hacer es buscar la influencia de alguien, ¿no? Alguien importante para que pues hablara por mí, por mi familia y poder ingresar a mi hijo a esta escuela. Este familiar pues sí tenía influencias dentro de la escuela, dicen, conocía a la directora y eso, y pues gracias a Dios pues se pudo ingresar mi hijo a dicha escuela. Pero aquí vamos a ver cómo la influencia puede ser para hacer cosas buenas o también para hacer cosas malas. Y podemos ver el tema que le digo que es la influencia buena del cristiano. Y nosotros como cristianos pues tenemos que, dice, dar un ejemplo y mostrar esa influencia que se tiene para hacer el bien. Y podemos ir aquí en Hechos 25:2 y dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Y no sé si se les puede quedar de tarea, lean todo el capítulo en 5:2, ¿no? Es cuando hay un cambio de gobierno y entra Festo. Y aquí dice los principales sacerdotes, ¿no? Los que tenían un alto rango y eran los más influyentes, y también algunos ricos y esos se presentaron ante Festo para rogarle para que Pablo fuera trasladado, y ahí tendieron una trampa y le querían hacer daño, ¿no? Entonces aquí dice que pues, podemos ver que podemos utilizar esa influencia para hacer el bien o el mal.
Pero aquí en este tema vamos a ver principalmente la influencia por medio de la palabra, lo que nuestro Señor Jesucristo nos da y cómo es, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo de influyente en la vida de un cristiano y en la vida de este mundo que es su creación. Y como punto 1, el tema es: Jesucristo ha tenido y tiene mucha influencia. Y podemos verlo. ¿Por qué es que tiene esa influencia nuestro Señor Jesucristo? Y dice en Juan 1:4: en Él estaba la vida, y la vida la luz de los hombres. Y aquí podemos ver, ¿no?, que la vida, que Él es la vida, pero no únicamente la biológica. Sabemos que Él nos da la vida, sino también es el principio de vida. Él ha hecho, Él no tiene principio, sabemos, no tiene fin. Pero el hecho es que sabemos que nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su vida, nos ha influenciado. ¿Para qué? Para que el hombre necesita vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dio vida y por nuestra propia voluntad caímos y estábamos muertos. Y sabemos que nosotros necesitamos esa vida por medio de su palabra. Vivimos en un mundo, en un universo que prevalece, dice uno, la oscuridad espiritual. Los seres humanos realmente se encuentran en rebelión con Dios y el pecado realmente nos ciega con respecto a Dios. Estamos, o muchos están muertos, gracias a Dios ya no. Muchos están muertos en delitos y en pecados. Y sabemos que día a día vemos en las noticias cómo están más atentos a lo carnal, a lo que ellos desean de gozo en la carne y no estarse alimentando espiritualmente. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él, por medio de su vida que vino a nacer, de todo su ministerio, las enseñanzas, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión, fue de gran influencia para este mundo y así ser llamado Señor de señores. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, fue un corto tiempo de vida, pero dejó una gran enseñanza y una gran influencia, que vemos que en los primeros siglos de nuestra era, Jesucristo predicó el Evangelio y el cambio que hizo con los cristianos, y los cristianos influyeron para que el mundo empezara a cambiar. Ahí en ese momento pues era el pueblo romano al que empezó a cambiar los cristianos, ¿no? Entonces nosotros debemos estar conscientes de que como buenos cristianos debemos de ser influyentes para este mundo. En un subtema, también le podemos llamar, dicen: los discípulos de Cristo tienen influencia porque son la sal de la tierra. Y para ello vamos a ir a ver Mateo 5:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y aquí podemos ver que dice: somos la sal de la tierra. Creo que todos sabemos qué tan importante es la sal, ¿no?, en nuestros alimentos principalmente, porque a diario creo que la consumimos, porque hacemos desayuno, comida y cena, o a veces nada más un desayuno, a veces una comida, lo que sea, pero siempre, todos los días, sabemos que nuestros alimentos llevan un poco de sal, y sabemos que la sal es muy importante. Así debe de sentirse el cristiano de importante. Pero que nosotros sabemos que los cristianos somos
miembros de una iglesia y el cual nosotros debemos de darle, dice uno, sabor a este mundo. Sabemos que hay muchos cristianos y miembros de las iglesias que dice han perdido ese sabor, ¿no? Como aquí dice, ¿de qué sirve si pierde la sal? Puede ser hollada. Han perdido esa energía que a veces se tiene cuando empieza uno a conocer del Evangelio y realmente se siente un cambio muy hermoso. Pero a través del caminar como cristiano, dice uno, se va apagando esa energía, se va acabando ese sabor que se tiene. Y sabemos que la sal, no sé si recuerdan de estudios anteriores, que se mencionó la sal, que sirve para preservar en el antiguo tiempos, para preservar la carne y muchas cosas que se podían descomponer. Era muy preciada la sal, si recuerdan. Así nosotros, lo menciona literalmente, podemos ser esa sal para preservar los males de la sociedad que ahora en este mundo hay y que está desintegrando a la sociedad, a familias, por tantos males que hay. Sabemos que la sal es tan importante. Entonces nosotros debemos ser esa sal para conservar la carne de la corrupción. Así también los cristianos debemos de estar pendientes y nunca permitir que se eche a perder la carne que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos mucha gente realmente que no conoce de Dios, o sí conoce, o ha oído hablar de Dios, pero no lo conoce profundamente. No saben cuánto realmente nos ama nuestro Señor. Por desgracia, a veces hay muchos comentarios negativos de mucha gente que habla mal de Dios. Y habla porque no lo conoce. Pero para eso estamos nosotros como cristianos. Queremos ser esa sal. Dice también, la palabra del Señor menciona a los discípulos de Cristo tienen influencia porque son la luz del mundo. Y para ello vamos a ir a Mateo 5:14, donde dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y qué mejor ilustración? Debemos de ser luz. Sabemos que la luz es de mucha ayuda cuando hay oscuridad, pero estamos hablando de esa luz espiritual. ¿Cuánta oscuridad hay en este mundo espiritualmente? Y les digo, conocemos a mucha gente que está ciegas, está oscuro. Realmente podemos mirar a la primera persona que está a nuestro lado, digamos, caminando y sabemos que están perdidos. Nosotros debemos ser esa luz. Nosotros sabemos que tenemos esa luz porque conocemos de la palabra del Señor. No somos como las luciérnagas, ¿no?, que nacen y tienen su luz propia, ¿no?, y alumbran. No, nosotros ya tenemos esa luz por la misericordia de Dios y porque nos ha mostrado su palabra. ¿Cómo? A través de estos estudios. ¿Cómo? A través de ir a la iglesia, de conocer su palabra, de estar escuchando las prédicas. Esa es la luz que el Señor quiere que nosotros tomemos. Sabemos que si no tenemos esa luz, podemos decir que somos cristianos, pero que tenemos todavía un lado oscuro, porque no queremos tener esa luz. Queremos que el ser completamente luz para todos los demás, mostrarle a todos los que están ciegos por la oscuridad que tienen en sus ojos, a mostrarles el camino donde puede estar la luz y donde está la luz. Y sabemos que esa luz es nuestro Dios y a cual nosotros tenemos
realmente una gran tarea que compartir con los demás. Entonces, hermanos, pues tenemos que estar, dice uno, macheteándole con los estudios. Se les invita, queremos ser buenos cristianos, tener todas las cualidades que el Señor nos pide, pues tenemos que dedicarle tiempo, porque si no le dedicamos el tiempo necesario para que nosotros seamos luz, les apuesto que vamos a seguir siendo oscuridad para los demás. Hay mucha gente que nos ve y por la forma de vivir nos ha criticado. También nos menciona en Lucas 11:35 y 36, dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y es lo que les digo, hermanos, se los acabo de mencionar. Creo que ¿para qué queremos luz si estamos ciegos? No podemos ver, necesitamos dos cosas: ojos y la luz. Pero para poder ver necesitamos esa luz, porque aunque tengamos ojos, si estamos en un cuarto oscuro y no hay luz, creo que no vamos a poder ver, ¿no? Si hay un objeto, vamos a tropezar y a tropezar y a tropezar. Entonces, dejemos a nuestros ojos, a nuestro ser, que entre esa luz que es su palabra, para que nosotros tengamos esa vida llena de luz. Dejemos esa ceguera espiritual que tenemos. Seamos esas personas que brillemos, que cuando nos mire la gente vean que hay luz y no oscuridad. Dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí Pablo les estaba recordando a los creyentes, ¿no?, de cómo se encontraba su estado anterior, antes de la conversión. Ellos, como dicen, simplemente andaban en tinieblas, ellos eran las tinieblas. Pero una vez que conocen al Señor, ya son luz. Si nosotros somos hijos de luz, debemos de vivir como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Que dice, no tengamos cola que nos pise, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, somos cristianos, pero todavía no dejamos las cosas del mundo. Y nos ha llegado a pasar. Por desgracia, a mí, cuando yo conocía yo del Señor, ya estaba yo corrigiendo el camino, pero no quería yo dejar las cosas que me agradaban del mundo. Y después llegó una persona y que yo le hablé del mundo, le hablé de cómo era yo en el mundo y cómo estaba yo conociendo al Señor. Y ahí viene, como dicen, si tenemos cola que nos pisen, lo primero que dijo, bueno, si tú todavía haces esto, haces lo otro, y realmente pues se queda uno realmente callado, no tiene uno armas con qué defenderse. ¿Por qué? Porque todavía no quería yo dejar esa parte oscura de mi persona. Me sentí tan mal que yo también en un momento dije, Señor, pues tengo que dejar esto oscuro, tengo que buscar una solución. Le pedí ayuda a Él, ¿no? Y le dije, Señor, pues tú dime cuál es el camino correcto que yo debo de hacer para que sea yo completamente un ser de luz, un hijo útil para ti. Y gracias a Dios, pues Él me mostró el camino, ¿no?
para poder corregir eso. Él en su amor quitó también cosas, ¿no? Y también nos pide que seamos irreprensibles, para que podamos nosotros, como le decía yo anteriormente, nosotros dando un buen ejemplo, dejar todas las cosas que todavía nos agradan del mundo y que es mal visto y algo malo para los ojos de Dios. Hay que hacerlo, si no, la verdad es muy muy pesado. Y en Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Entonces debemos de estar mostrando siempre un buen testimonio, dando un buen testimonio con nuestro andar diario, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar. A veces mucha gente se da uno a conocer con el simple hecho de cómo habla uno. Y puede uno decir: este sí conoce del Señor, es obediente. Y le digo, no sé si ya se los platiqué, pero cuando yo entré a trabajar a una empresa que está ahí por Huejotzingo, había un 80-85% de mujeres, y realmente era muy tremendo trabajar, y veía uno cómo era del mundo. Bueno, el mundo trabajar con mujeres, yo casi nunca trabajé con muchas mujeres, pero era triste. Y entre ellas había una señora que cómo se identificaba que era cristiana. Y platicando con ella, ella también me dijo: oiga, don Paco, porque me decía Paco, usted es cristiano, ¿verdad? Le digo: ¿por qué? Dice: por su forma de hablar, su forma de actuar. Le digo: mira, yo también te he observado, y tú eres bien diferente a todas las personas que están acá, y también te puedo asegurar que tú eres cristiana. Y me gustaba platicar con ella. ¿Por qué? Porque su forma de ser, su forma de charlar, platicar, hasta el tono era muy diferente a las personas del mundo ahí que trabajaban. Entonces debemos de dar ese cambio en esta sociedad, demostrar, no sé, hay tantísimas cosas en el mundo que dicen: no, híjole, ¿qué podemos empezarles a influenciar a estas personas para que lleguen a conocer del Señor? El Señor a veces nos utiliza de muchas formas y nos pide cómo hablar. Y pues en mi vida yo he tenido, a veces dice uno, métodos no muy convincentes que yo quería cambiarlos. Cuando el Señor me empezó a decir: oye, es que no es el modo, es por aquí, es por allá. Y es como que te abre puertas para que las personas te escuchen y empiecen a notar ese cambio. Y realmente es muy eficiente la influencia del Señor hacia las otras personas cuando prestan atención. Y se da uno cuenta cómo la gente presta atención cuando algo les interesa. Y podemos ver, y les digo, la influencia de nuestro Señor Jesucristo ha sido siempre muy grande en nuestras vidas, y como es, ha influenciado mucho en cada una de nuestras vidas. Si yo les dijera cuánto ha influenciado en mi vida, realmente sí es sorprendente, ¿no? Y así estamos. Dice uno: Él vino a salvar a los pecadores, a los enfermos, y qué bueno, ¿no? Por ese amor de misericordia que Él tiene, pues ya nos ha ido sanando.
tenemos todavía que seguir sanando y dejar todo, como dice, ser esta sal, ser esa luz. También en la palabra del Señor dice, hay otras figuras que ilustran la influencia de los discípulos de Cristo. Y aquí se los voy a dejar de tarea porque son muchos versículos, pero uno de ellos es que la iglesia dice es una carta abierta, leída por todos. Y nos lleva el tema a 2 de Corintios 3:2, donde dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Y aquí dice uno, somos una carta abierta, ¿no? Donde cualquier gente puede abrirla, ¿no? Dice uno, y se da uno cuenta qué vida podemos llevar. Nosotros realmente, si conocemos al Señor, no tendremos miedo a que vean esa carta, porque no tenemos nada que ocultar. No tenemos miedo de lo que puedan decir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar viendo. Ser el buen ejemplo, estar limpios, dice uno, ya somos transformados, ya tenemos vestiduras blancas, ya no tenemos que estar limpiándonos de las cochinadas que antes teníamos. El Señor vino a hacer una limpieza completa en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado esa influencia que Él tenía hacia nosotros. Y ahora nosotros es una cadenita. Ahora a nosotros nos toca hacer esa influencia hacia los demás, que es el trabajo que el Señor nos pide. Y le digo, los ejemplos podemos ver, dice uno, los ancianos fieles tienen mucha influencia y pueden ver Hechos 20:28, Hebreos 13:17, Primera de Pedro 5:3, y nada más les voy a leer un versículo que es el de Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar, para que la hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces aquí los pastores muestran su influencia que tienen, los ancianos que son de la iglesia. También los evangelistas fieles tienen influencia, y para ello pueden ir a Primera de Timoteo 4:12, a Tito 2:15. Y en 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces aquí dice uno, no importa si eres en edad mayor o en edad menor, jóvenes, ¿no? Si tú tienes esa luz que es la palabra del Señor en tu ser, muestras que eres creyente, tienes buena conducta, amor, tu fe y pureza, esos son influyentes, estos evangelistas. También los padres tienen esa influencia en sus hijos y pueden ir a Efesios 6:4, pero dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, pues aquí también nos está dando un ejemplo el Señor, ¿no? Que debemos de saber tratar a nuestros hijos, pero con la palabra del Señor, que no seamos manchados con ellos, ¿no? Que realmente siempre los eduquemos conforme a lo que nos pide. Y esposos y esposas fieles tienen mucha influencia. Entonces también, hermanos, si son fieles al Señor, creo que no va a haber de qué reclamarles a los esposos o a las esposas, ¿no? Sabemos que son fieles al Señor y con ello están siendo obedientes, y el Señor siempre busca cosas buenas. Entonces, hermano, pues como conclusión, llevemos esa luz que el Señor nos pide a todos los que se encuentran en la oscuridad espiritual,
y también influyamos a los demás en luz con su palabra. Entonces, pues que Dios los bendiga, hermanos, y pues vamos a terminar este tema con una oración. Señor, gracias por permitirnos estos momentos contigo, pero te pido, Señor, que tú nos utilices, Señor, que seas esa luz para los demás, que tú les pongas ese corazón deseoso, Padre. Y a nosotros principalmente, nosotros, Señor, ser obedientes, ser esos gente influyente que quieres que seamos hacia los demás, Padre, para que sigan conociendo de tu palabra. Sabemos que tú, Señor, eres el único que puedes hacer esto, que puedes abrir corazones, puertas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y sabemos que si es tu voluntad, se va a hacer. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues, invitarlos a todos los temas que hay entre semana, todos los estudios. Sabemos que desde el día miércoles, con el hermano Adán con Segunda de Reyes, el día jueves, las bendiciones del cristiano, el día viernes con el hermano Jerry, el desafío del amor, prueba de fuego, y el sábado con un servidor 8:30 igual, las cualidades del cristiano, y a las 12 la familia queda. Entonces, hermanos, pues los invito a que siga uno alimentándose. Y el día domingo, pues ya estaremos con la prédica con el pastor. Entonces, nos vemos pronto, hermanos. Amén.